compañeros, pues vamos a dar inicio con esta sesión, este tema tan importante que vamos a empezar a compartir con ustedes, que tiene que ver con los tratados internacionales y el derecho y el control de convencionalidad en materia familiar. Es un asunto muy importante, es un asunto que tiene una gran relevancia, compañeros, y bueno, esperemos que disfruten esta sesión, compañeros. Realmente es un honor y es un placer estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y bueno, vamos a iniciar entonces con esta sesión. Muy bien, este es el tema. Vamos a empezar a platicar, estimados amigos, sobre nuestra primera unidad. Este módulo del diplomado lo hemos dividido en 6 grandes unidades. Empezamos con nuestra primera unidad sobre este tema, tratados internacionales y derecho de convencionalidad en materia familiar. Primera unidad, evolución de los derechos humanos. Me platicarán ustedes, oigan, pero ¿para qué hablamos de la evolución de los derechos humanos si es un tema que ya está más que visto? Compañeros, quiero platicarles una temática. Los derechos humanos no nacieron desde la perspectiva del derecho interno. No se contemplaban. Los derechos humanos nacieron desde la perspectiva de los tratados internacionales. Es más, ninguna legislación con antelación había hecho referencia a derechos humanos. La primera vez que se toca ya como tal, como un concepto, es en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Y estos derechos humanos generaron una ley marco, una disposición normativa que tenía una relevancia muy importante, compañeros, en el tema de los derechos mínimos que las naciones debían de reconocer. Por eso, estimados amigos, vemos nosotros esta perspectiva. Todos tenemos este derecho humano, todos. El objetivo es la dignidad humana. ¿Qué somos sin dignidad? ¿Qué somos sin estos valores primigenios, compañeros? Realmente es la base, es el sustento, es el fundamento de nuestra naturaleza como seres humanos. Los derechos humanos son explícitos. ¿Qué significa esto, compañeros? Significa que aunque no se encuentren transcritos, que aunque no se encuentren reproducidos, gozamos de esos derechos. Se encuentran en nuestra naturaleza de seres humanos. Claro, que un punto principal a lo mejor sería lo que comentaba Norberto Bobbio en la etapa de Idiriti, cuando señalaba, bueno, nada garantiza, bajo esa perspectiva, que los derechos humanos se garanticen, que los derechos humanos sean protegidos. Para hacerlos efectivos, hay que positivizarlos, hay que hacerlos implícitos, hay que establecerlo en documentos normativos, en documentos fundamentales. Al final de cuentas, hay una cuestión muy importante. Los derechos humanos implican una exigibilidad. ¿A quién? Exigibilidad a los entes públicos. Pero también entendamos esto. Sin ello, pues de alguna manera no podemos entender la naturaleza de nuestros derechos. Corresponsabilidad. Todos somos portadores de derechos. Todos tenemos que hacerlos efectivos. Tenemos que asegurar su eficacia. Como diría Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, estos son sus derechos. Tómenlos, ejérzcanlos, reproduzcanlos, estúdienlos, hagan los suyos, compañeros. Son lo mejor que nos ha dado la historia. Y por ello,
Si vemos una perspectiva histórica, compañeros, yo sé que hay algunos datos que posiblemente omití en esta línea del tiempo, compañeros, pero voy a llegar hasta el punto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Partimos de estas 4 grandes etapas: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Compañeros, vean esto, por favor. Primera referencia importante respecto a los derechos humanos: la Edad Antigua. Primera referencia, valga la redundancia, se comenta a lo largo de la historia el Código de Hammurabi. Esa implementación, esa normativa que regía, que tenía una implicación muy importante para el pueblo de Babilonia, y que el rey Hammurabi estableció los límites y estableció el sometimiento de los súbditos a la norma. Pero bueno, esa es una breve referencia. Podríamos mencionar también otro antecedente con el Código de Solón en Grecia, disposición normativa para los ciudadanos. Acuérdense, por ciudadanos hacíamos referencia a determinadas personas. La democracia griega implicaba la toma de decisiones que eran muy importantes para esa comunidad. Y esta disposición, de alguna manera, previó derechos. En uno de ellos era al debido proceso, compañeros. ¿Lo recuerdan? El debido proceso, el tribunal del areópago, ser juzgado por los pares. Esto, sin lugar a dudas, tiene un antecedente muy importante. Si me regreso a Babilonia, podemos encontrar otro antecedente, con el rey Ciro el Grande, 500 años antes de Cristo. ¿Saben qué pasó con el gran Ciro? Estableció una disposición normativa en la cual establecía derechos de libertad de religión, establecía derechos al sometimiento de las leyes, establecía derechos referentes a ser juzgado por los pares, establecía varios derechos, compañeros. Era una cuestión muy importante esta referencia. Podríamos mencionar otro antecedente del pueblo hebreo cuando Moisés, se comenta, recibe los mandamientos del monte Sinaí. Estos mandamientos eran una disposición normativa que regía para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, durante el éxodo que había realizado este pueblo de Egipto. Pero bueno, no nos quedemos con esta referencia, estimados amigos. También tenemos la referencia en Roma, el Corpus Juris Civilis. Ustedes saben esta historia, compañeros. Ustedes saben la importancia que tiene Roma en el derecho. Saben las diversas etapas que transcurrió en la monarquía, la república, el imperio. Pero la gran labor del emperador bizantino Justiniano es la compilación de todo el derecho existente. Y eso, sin lugar a dudas, trajo esta disposición que fue tomada por las demás naciones una vez caído el Imperio Romano. Y fue una primera referencia normativa que fue la base de formación de los juristas en los primeros años y que se estudió por más de 1000 años en universidades europeas. Muy bien, Bolonia, Salamanca, Colonia, etcétera. Pasando a otra referencia, estimados amigos, tenemos, por ejemplo, el tema que aconteció en la Edad Media. Y aquí destacamos, por ejemplo, en 1215, el rey Jean Saint-Pierre, Juan sin tierra, que fue obligado por los nobles ingleses a firmar esta Carta Magna. Y esta Carta Magna, estimados amigos, tiene una referencia muy importante, la cláusula 39, la cual establece un tema que hoy en día se estudia mucho y se comenta, compañeros. Esta Carta Magna hasta cierto punto le colocó límites al rey y le señaló: serás muy rey, tendrás un derecho divino, pero te sometes a las disposiciones del reino. La cláusula 39 dice: ningún hombre libre puede ser detenido, encarcelado
o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otro para que lo haga, sino en virtud de una sentencia judicial de sus pares y con arreglo a las leyes del reino. Bien, podemos mencionar este antecedente a grosso modo. Esta línea del tiempo solamente es para ubicarnos en tiempo y espacio, compañeros. En la Edad Moderna, pues tenemos estas disposiciones, compañeros, como por ejemplo la petición de derechos o Petition of Rights de 1628 en la Gran Bretaña, reconociendo derechos al pueblo inglés, derechos civiles y políticos. Contra detenciones arbitrarias tenemos la ley del habeas corpus de 1679, The Bill of Rights o Carta de Derechos para el pueblo británico, y también tenemos la Constitución del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que fue parte importante de lo que posteriormente se convirtió en la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos entonces ahora esa referencia, la Constitución de los Estados Unidos del año de 1787. Esa Constitución creó una nueva fórmula de Estado, el llamado federalismo, y hasta cierto punto la base de esa nueva nación era la Constitución. Esa primera Constitución, que constaba de 10 artículos, fue la base de organización del pueblo americano. Y el preámbulo de su Constitución decía: nosotros, bueno, no decía, dice todavía, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución de los Estados Unidos de América, base de las independencias latinoamericanas y también de muchas constituciones que se dieron en años posteriores. También tenemos otro antecedente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, señalada en Francia en 1787. El pueblo derroca un régimen dictatorial, derroca un rey poco preocupado por su pueblo. Luis XVI es guillotinado en la plaza pública, también su esposa María Antonieta, y se establece la República Francesa. Y parte de este preámbulo dice lo siguiente: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Muy bien. Ok. Y en la edad contemporánea, compañeros, ya sin hacer más preámbulo histórico, pues tenemos un acontecimiento muy importante. Como ustedes saben, estimados amigos, se dio de 1939 al año de 1945 la llamada Segunda Guerra Mundial. Ya como preámbulo a esta Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 1919, tuvimos una Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. El punto importante era que ya no queríamos permitir que regímenes dictatoriales vinieran y establecieran pues un nuevo estado, constituyeran hasta cierto punto una situación que violase derechos humanos, como ocurrió en estas dos grandes guerras. Por ello, los aliados pactaron, cuando concluye la guerra, en los acuerdos de Potsdam en 1945, la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sale? Esto fue
un preámbulo muy importante con la llamada Carta de San Francisco. 51 naciones signaron este primer acuerdo, esta organización de las Naciones Unidas. Y para el año de 1948 vamos a celebrar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año de 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas. Unos meses antes tuvimos otro antecedente. En América, 1948. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. Entonces, estos antecedentes son muy importantes que lo tomemos en consideración. Reiteramos, compañeros, el antecedente de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue signado por las naciones miembros de la OEA. ¿Sale? La OEA es la Organización de Estados Americanos. Ellos crearon un primer organismo llamado Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington. Muy bien. Posteriormente, en diciembre de 1948, se suscribe en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue un parteaguas sin lugar a dudas en una norma marco en materia de derechos humanos. Europa no se quedó atrás y para 1950 se establece la Corte Europea de los Derechos Humanos. Compañeros, los derechos humanos no es un tema que se hayan asignado, que se hayan ganado solamente con horas de escritorio. Para estas declaraciones, para estas convenciones, muchas personas perdieron la vida. Muchas personas se sacrificaron. Muchas personas estuvieron listas a dar todo, a dar hasta la vida por ver esto concretado. Y tenemos, por ejemplo, como un luchador de los derechos humanos, a un hindú llamado Mahatma Gandhi, que luchaba con un movimiento de independencia contra el Imperio Británico de la década de los 20 a finales de 1948. Aquí tenemos a Gandhi. ¿Y qué nos dice Gandhi, compañeros? Vean las palabras de tan sabias de Mahatma Gandhi. Dice Gandhi: dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Y también tenemos otro antecedente, el doctor Martin Luther King, pastor luterano que luchó por los derechos civiles y políticos de los afroamericanos en Estados Unidos. Y para esa década de los 60, de los 50, pues de alguna manera fue un precursor muy importante de estos derechos. Y el pastor Martin Luther King nos dice lo siguiente. Vean, qué palabras tan sabias. Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Podemos mencionar también otro luchador social, Nelson Mandela. Madiba luchó contra el sistema del apartheid. Por luchar en contra del apartheid, que era un sistema de reclusión que existía en Sudáfrica, pasó 30 años de su vida en una prisión de Robben Island en Sudáfrica. Y Nelson Mandela, luchador de los derechos humanos, dice lo siguiente antes de que le dictaran su sentencia.
he promovido el ideal de una sociedad democrática, libre, en el cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Escuchen esto, es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela. Compañeros, llegamos a la década de los 60. Ya hablamos de los grandes luchadores de los derechos humanos. Y tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prácticamente entró en vigor 11 años después, hasta 1981. Y bueno, compañeros, esta referencia histórica tiene un propósito en particular: conocer la evolución de los derechos humanos en el mundo. Ya habiendo comentado esto como un pequeño preámbulo, ahora sí vamos a estudiar de lleno la materia que nos interesa. Y vamos a empezar, compañeros, analizando en una segunda unidad la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Porque de ahí partimos para hablar de ese tema. ¿Estamos de acuerdo, verdad, compañeros? Ok. Estimados abogados, tenemos que esta reforma fue publicada el 10 de junio del año 2011 y entró en vigor hasta el 11 de junio del año 2011. Con esta reforma entendemos lo siguiente: interpretación y aplicación de los derechos humanos. Los derechos humanos ya tienen una parte muy fundamental en nuestro derecho. Cambia el título primero de nuestra Constitución, que se llamaba de las garantías individuales, para ahora denominarlo de los derechos humanos y sus garantías. Abogados, ¿cómo se dio la reforma? Vamos a hacer un estudio a grosso modo, señalando lo siguiente. La primera referencia que tenemos es el debate para la integración de los derechos humanos, la garantía, la tutela de la dignidad humana. Muy bien. Las normas de los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Pero cuando los diputados tuvieron el proyecto, colocaron una restricción: el tema de no contradicción constitucional. En pocas palabras, esta referencia dijo lo siguiente: a ver, si bien es cierto que los derechos humanos van a tomarse en consideración tanto los de base constitucional como los que tienen fundamento en los tratados internacionales, la realidad es de que si existe un tema de contradicción, la Constitución va a permanecer por encima de los tratados internacionales. Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Muy bien. Esto, pues sin lugar a dudas, fue un cambio importante. Pero no terminó ahí, compañeros. El proyecto, ¿dónde pasó? Ahora el proyecto pasa al Senado de la República. Y antes de que llegase al Senado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo una recomendación: no incluir en el texto el tema de la no contradicción constitucional. La Cámara de Senadores hace caso a la recomendación y desincorpora este principio. Lo quita del mapa. Y bueno, las legislaturas locales aprueban la reforma sin esa restricción, sin ese principio de no contradicción constitucional. Pasando ya a la reforma, tenemos, estimados amigos, lo siguiente:
un cambio sustantivo y no menor. Diferenciamos derechos humanos y las garantías. Las garantías individuales, que fue la base de esa Constitución del 5 de febrero de 1917, y ahora el cambio de paradigma, una de las reformas más importantes. El eje central de la discusión ya son los derechos humanos, la base del Estado, la Organización de México, la cuestión de el fundamento de la autoridad y las garantías como mecanismos predominantemente procesales para asegurar la tutela y la protección de estos derechos humanos. La Constitución no otorga, en este caso se reconocen los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales. Reforma constitucional, estimados amigos. Aquí la tenemos. ¿Qué decía el artículo primero antes de la reforma? En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga. Si otorgo, limito. ¿Sale? Y ahora el texto vigente dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, inclusive cambia esta palabra, que hasta cierto punto tiene una referencia muy importante en la tutela de derechos. Gozarán de derechos humanos, escuchen bien, reconocidos. La base ya no es un iuspositivismo, la base ya es un iusnaturalismo. El tema de los derechos humanos no nace del reconocimiento, nace de derechos inherentes que tenemos todos. ¿Reconocidos dónde? Tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales. Por eso la reforma trae consigo este doble paradigma. Compañeros, es un tema muy importante. Esta cuestión de la jerarquía de normas, la cuestión de la obligación de las autoridades. Por eso, desde esta perspectiva, los operadores jurídicos deben de promover, respetar, garantizar, proteger los derechos humanos para hacerlos efectivos. Y en todo esto, compañeros, utilizamos el principio de interpretación conforme. ¿Conforme a qué? A ver, el acto de la autoridad ¿sale? Acto de autoridad. Escuchen bien, ya sea administrativa, legislativa o judicial, se va a verificar a la luz de la Constitución, pero también a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esa es la obligación que nos impone la reforma. Y también utilizamos otro criterio referente en materia de derechos humanos. En este acto de autoridad administrativa, legislativa, judicial, velaremos por el respeto de los derechos humanos, aplicando un principio llamado el principio de interpretación conforme y el principio de pro persona. Interpretación conforme y principio pro persona. Muy bien. Ok.
Ahí lo tenemos. Estimados amigos, toda esta referencia tiene un propósito muy en particular. Muy bien, verificando el contenido de nuestra asignatura, ahora nosotros entendemos el eje rector de los derechos humanos. Y dentro de una referencia de un bloque de constitucionalidad, en el tema de derechos humanos, ponemos en este mismo paradigma, en el mismo rango, en el mismo nivel, la Constitución y los tratados internacionales. La referencia del bloque de constitucionalidad tenemos que entenderla en este sentido, en esta base. Las normas que van a tener ese rango constitucional, pues son la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta es la base. Esta es la esencia, el ser, la pronta espiritual del derecho. Las constituciones del neoconstitucionalismo que garantizan esta efectividad, mientras que las normas orgánicas y las de los ejercicios de derechos a través de las garantías sí son importantes, pero van a ser un complemento de este denominado bloque de constitucionalidad. Pero bueno, compañeros, es importante que ustedes tengan en cuenta que la cuestión a veces no es tan sencilla. La cuestión de cuál es el alcance del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Principalmente cuando hablamos del control de convencionalidad, no fue una cuestión fácil. Cuando el asunto llega a la Corte se planteó, y bueno, ¿y qué hacemos con esta resolución del caso Radilla Pacheco contra México? ¿Cómo vamos nosotros a aplicar estas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y bajo esta perspectiva entendemos un punto muy concreto, compañeros. La contradicción de tesis viene a ser una aclaración importante. 293/2011. ¿Cuál es la posición de los tratados internacionales, compañeros? Esta es la referencia. ¿Cuál es esa posición? ¿Cómo determinamos el carácter de la jurisprudencia? ¿Cuál es obligatoria? Cuando el Estado sea parte en asuntos contenciosos, aunque no sea parte del Estado, ¿sale? O también en consultas, ¿sale? ¿Cuáles son vinculantes? Y bueno, la contradicción de tesis entiende la siguiente posición. Estimados amigos, los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, sin importar si tienen fuente constitucional o convencional. Se les reconoce el mismo rango. Solamente se limita a decir algo. Si existe una restricción constitucional, entonces estaremos a la restricción constitucional. ¿Y qué obliga? Los asuntos en los que el Estado sea parte. Muy bien. Ok. Pero también obligan los asuntos contenciosos, aunque no sea parte el Estado. Y también en algunos casos se entiende la eficacia, la vincularidad de las opiniones consultivas que generan los estados al sistema interamericano de derechos humanos. Compañeros, ya vimos dos referencias de preámbulo muy importante: los derechos humanos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Si vamos entendiendo esta referencia, entonces, compañeros, de alguna manera ya podemos nosotros analizar aspectos muy importantes del ejercicio de control de convencionalidad.
porque con esta reforma lo que prácticamente estamos diciendo que los derechos humanos van a tener una referencia de protección desde la Constitución, así como desde la referencia de los tratados internacionales. En el caso de la Constitución y en el caso de los tratados, en el primer caso ejercemos un control de constitucionalidad difuso. Y en el caso de los tratados internacionales, ejercemos un control de convencionalidad difuso. Sobre todo con las resoluciones que últimamente ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las primeras del 2003, en la cual don Sergio García Ramírez emite un voto muy particular en un asunto Minna Mac-Chan contra Guatemala, que de alguna manera da una puerta de entrada al ejercicio del control de convencionalidad. Y el asunto Rosendo Radilla Pacheco, también otro que se da en el 2008, que es Almonacid Arellano contra Chile, dan una pauta mucho más amplia sobre el ejercicio del control de convencionalidad difuso. Estimados amigos, ya habiendo comentado estos temas, ahora sí vamos a entrar a una tercera unidad. Bien, vamos avanzando. Si se fijan, todo lleva un desarrollo, pues de alguna manera pedagógico, esta exposición. Y llegamos a ese tema. Unidad número 3. El ejercicio del control de convencionalidad. Compañeros, el sistema internacional para la protección de los derechos humanos, de alguna manera tiene como punto de partida la creación de la Organización de las Naciones Unidas de 1945, la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año de 1966, desde un ámbito internacional de protección de los derechos humanos. Pero a nivel regional, destacamos que ese es el punto central de nuestra exposición, el tema de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creado con la Organización de los Estados Americanos del año de 1948. En Asamblea General de ese mismo año, se establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual crea un organismo que posteriormente fue ratificado en la Convención Americana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Para 1969 se suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual pues de alguna manera reconoce o sigue dando cabida a un órgano llamado Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se crea un organismo, una corte que de alguna manera va a velar por los derechos humanos en el continente, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, con sede en la ciudad de Washington, D.C., muy bien, y la Corte con sede en San José de Costa Rica. Muy bien. Pura vida. ¿Ok, compañeros? Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, dos tipos de controles muy importantes. A partir de esto que venimos comentando, es importante que analicemos estos dos controles porque es el punto de partida de la exposición que estamos realizando.
Tenemos también como consecuencia otros protocolos adicionales a la Convención Americana, solamente por mencionar algunos, porque hay una infinidad de protocolos que complementan la Convención Americana de Derechos Humanos y que son objeto de tutela por estos órganos que constituyen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien, perfecto. Analizando a grosso modo estos temas, hemos visto que tenemos dos tipos de control: control de constitucionalidad y control de convencionalidad. En este caso en particular, hacemos referencia al derecho de familia. Con antelación, para entender el derecho de familia, bastaba con conocer el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Era lo que un buen abogado en materia familiar requería. No había más. Con eso era la pauta suficiente, compañeros. Ahora, el abogado especialista en derecho de familia no puede dejar de desconocer control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Por eso, partimos. El control concentrado, escuchen bien, normalmente se encuentra de constitucionalidad en el Poder Judicial de la Federación, en los órganos que lo integran, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal. Aquí tenemos al control concentrado, y el control difuso lo tenemos en todas las demás autoridades. El control de convencionalidad concentrado lo vamos a tener, estimados amigos, en los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Y el difuso lo tienen todos los demás jueces, miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Normalmente el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad va a ser competencia de los órganos jurisdiccionales. Pero bueno, también se lo podemos conferir a órganos de otra naturaleza, porque también se van a someter al ejercicio de este tipo de control. ¿Dónde ubicamos nosotros los diferentes tipos de control? Ahorita hablamos de dos tipos de control: control concentrado y control difuso. ¿Vale? El control por órgano político, pues no es el tema de partida, no es el punto de debate del control de constitucionalidad, de convencionalidad por lo menos, porque el de constitucionalidad sí existe un control por órgano político, el juicio político y la declaración de procedencia, regulado respectivamente en el artículo 110 y en el artículo 111. La función jurisdiccional del control de jurisdiccional, aquí sí metemos tanto al control de constitucionalidad como al control de convencionalidad, porque normalmente se le encomienda ¿a quién? A los jueces. El concentrado, pues solamente sería el tema de constitucionalidad en el tema de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Mientras que en control de convencionalidad tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y el control difuso,
que es una de las pláticas más importantes que vamos a realizar, lo tienen todas las autoridades dentro del ámbito de su respectiva competencia. Los actos administrativos, legislativos y jurisdiccionales a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. En estos temas que estamos refiriendo, hay dos tipos de control, abstracto y concreto. Para el tema de derechos humanos siempre requerimos un control concreto, porque va a ser un acto, una violación, un menoscabo a un derecho humano. El abstracto sería preventivo, y podríamos decir que en el tema de convencionalidad lo podríamos tener en el tema de consultas consultivas, de estas consultas que realizan los órganos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien, permítame yo un poquito de eco. Ok, ¿se va entendiendo, compañeros? Muy bien, perfecto. Sí, sí se entiende. Muy bien, excelente. Muchas gracias, y mi estimada Cristian Pérez. Bueno, ahorita me dice cómo. Muy bien. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Muy bien. Control de convencionalidad. Concentrado, ya lo mencionamos. Comisión y Corte Interamericana. Control difuso. Todos los demás jueces de los estados que forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como diría don Sergio García Ramírez, los jueces interamericanos se vuelven jueces garantes del sistema, se vuelven jueces protectores de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ejercemos el control en esa doble variante, estimados amigos, tanto en la variante de un control difuso y posteriormente la cuestión del ejercicio del control concentrado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, empezamos con este esquemita. Imaginen ustedes todo el trámite en la jurisdicción ordinaria. Todo un proceso desde que presentan una demanda, ¿sale?, hasta que se dicta una sentencia. Todo lo que ocurra aquí que pueda ser violatorio de los derechos humanos, estimados amigos, pues lo vamos a ejercer en un ámbito interno. Vamos a hacerlo efectivo, vamos a protegerlo. Ejercemos un control de convencionalidad difuso cuando existe una vulneración a los derechos humanos. Contra esta sentencia, pues bueno, todavía existe un control difuso. Nos vamos al amparo directo contra esta sentencia y la resolución que dicten en amparo directo. Si subsiste el tema de derechos humanos, pues seguimos con el tema de un ejercicio de control difuso. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y después, compañeros, pues tenemos otra referencia muy importante. Imaginen ustedes la cuestión de que aún así subsista la violación de derechos humanos, ya habiendo agotado todos los recursos internos y no habiendo nada pendiente por desahogar, por tramitar para la defensa de los derechos humanos, hemos concluido con el ejercicio del control difuso de convencionalidad. Ahora ya podemos continuar con el ejercicio del control concentrado. Muy bien. Este control concentrado va a ser ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, empezando con la petición que hacemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien posteriormente dará la pauta de conocimiento a la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué tipo de control ejercemos? Control concentrado. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Estimados abogados, garantes del ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad, en su doble vertiente, concentrado y difuso. El fundamento del control de convencionalidad, tenemos dos referencias. La referencia internacional a través de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esa es la pauta, esa es la referencia que vamos a tomar en consideración. Escuchen bien, ¿eh? Si hablamos de la declaración, hablamos de un solo organismo. La petición de solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí prácticamente todos los estados miembros de la OEA suscribieron la competencia de esta comisión aplicando la Declaración Americana. Ya en la Convención Americana de Derechos Humanos, además de ratificar a este órgano, creamos una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí ya no todos los estados le entraron. No tenemos a Canadá, no tenemos a Estados Unidos, no tenemos a Cuba, no tenemos a muchas islas del Caribe, no tenemos a Venezuela, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces vamos a ver que la referencia de esta convención, tenemos dos órganos, la Comisión con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. En un fundamento, muchas gracias, en un fundamento a nivel nacional tenemos la reforma constitucional que hemos hecho referencia con antelación, ¿vale? La mencionamos porque es una reforma trascendente y no podemos entender el ejercicio del control de convencionalidad sin esta reforma. Y por supuesto, el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que es un asunto que generó esta reforma constitucional. Bajo esta referencia tenemos que hablar de ámbitos de aplicación muy importante en el ejercicio de el control de constitucionalidad y en el ejercicio del control de convencionalidad. Vamos a enfocarnos, estimados amigos, en el control de convencionalidad. Veamos cuál es la referencia. Primer punto. Escuchen bien esto. Mi base, aquí está. La Convención Americana de Derechos Humanos, mi Declaración Americana de Derechos del Hombre, mis protocolos adicionales. Y como tenemos diputados muy especializados en el tema de derechos humanos, se supone que cuando legislan, verifican que la norma que están aprobando esté acorde con la convención y esos protocolos adicionales a través de un ejercicio de interpretación conforme. Se supone que eso hacen, ¿eh? O sea, es decir, a ver, aquí vamos. La autoridad legislativa. Su función dentro de un ejercicio derivado de la Constitución como un poder constituido es la creación de leyes. Cuando esta autoridad crea la norma, se supone que va a verificar dos temas: que la norma esté acorde con la Constitución, pero también verificará que la norma esté acorde con los tratados internacionales.
¿Se entiende? Constitución y tratados internacionales. Creo que le hemos colocado un nivel muy alto a nuestros legisladores. No lo sé si lo tengan, ¿eh? La verdad que no lo sé. Yo me atrevo a decir que no. Pero bueno, a lo mejor algunos diputados que te vamos a tener, pues se supone que sí, ¿verdad? Esperemos que así sea. Pero bueno, si tenemos gobernadores de Twitter o de Instagram, pues yo creo que también tenemos diputados de Facebook. Y bueno, lamentablemente, pues bueno, creo que tendrían que analizar muy bien esta temática. ¿Ok? Muy bien. Estimados amigos, también tenemos otra referencia importante. Los órganos judiciales también toman la referencia que hemos estudiado. La convención, la declaración, los protocolos adicionales y el poder judicial, cuando resuelva un caso concreto, debe abstenerse de aplicar una normativa que sea contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también en esas resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales, van a verificar el ejercicio de el control de constitucionalidad difuso y el control de convencionalidad, y van a aplicar la norma que sea más favorable en la protección de los derechos humanos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Esta es referencia importante, compañeros. Tomemos en consideración, por favor, todo este estudio, todo este comentario que tiene una pauta fundamental. Continuamos con la exposición. Reforma constitucional. Entonces, hemos analizado esta doble perspectiva: interpretación conforme y principio pro persona. Los derechos humanos que se reconocen no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, aplicando estos principios que hemos venido haciendo referencia. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para el ejercicio del control de convencionalidad? Esta es la parte que vamos a analizar. Primer punto. Partimos de que la norma, de que el acto de autoridad, pues tiene una presunción de constitucionalidad y de convencionalidad. Entre comillas, ¿verdad? Se supone que este acto tiene una base, tiene un fundamento, y que esperamos que la autoridad no vaya en contra de la Constitución, que la autoridad no vaya en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y partimos de una presunción de que este acto es perfectamente constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Muy bien. Segundo paso. Realizamos la interpretación de la norma a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Muy bien. Entonces, aquí está. Esta es la norma, este es el acto que vamos a aplicar. Entonces, lo reviso, que esté acorde con la Constitución. Partiendo de este ejercicio de interpretación conforme, veo que también no sea contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Perfectísimo. Muy bien, compañeros. Excelente. Seguimos. Muy bien. Ya hemos visto dos pasos. Ahora
vamos a interpretar, vamos a hacer un ejercicio de ponderación. En este ejercicio de ponderación, en este ejercicio argumentativo pro derechos humanos, vamos a verificar cuál es la norma más favorable, cuál es la norma más efectiva, cuál es la norma que más tutela los derechos humanos. En este punto, además de apoyarnos con la interpretación conforme, vamos a aplicar el principio pro persona. Muy bien. Ok. Estimados amigos, después vamos a desaplicar interpretaciones que no sean compatibles, interpretaciones que sean contrarias, interpretaciones que vayan en menoscabo de los derechos humanos. ¿Sí? Muy bien. Pero si todos los filtros que hemos visto con antelación los pasa la norma, los pasa el acto de autoridad, pues no necesitamos aplicar control de constitucionalidad ni control de convencionalidad. Solamente en el caso que efectivamente la norma, el acto sea contrario, no tenga ese efecto protector, entonces ahora sí vamos a hacer ejercicio del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Está claro? Muy bien. Estimados amigos, vamos avanzando. Y si se dan cuenta, habrán dicho, son muchísimas unidades. Pero son unidades que estamos prácticamente trabajando de una forma importante, interesante. Porque quiero llegar a una última unidad en donde vamos a analizar asuntos de gran relevancia en el sistema interamericano de derechos humanos en tema de derecho de familia. Muy bien. Ok, bien. Iniciamos entonces con una cuarta unidad. Bien. Esta unidad se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar aquí, compañeros? La primera pregunta es, ¿y qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Hemos escuchado hablar de él constantemente, ¿sale? Normalmente no hay lugar donde no se mencione dentro del ámbito jurídico. Prácticamente todo abogado va a hablar del ejercicio del control de convencionalidad y va a hablar de la reforma constitucional, pero el punto es, de una forma más concreta, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Tenemos un sistema universal que abarca todo el mundo, ¿sale? Teniendo como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque no lo crean, el día de hoy hay estados que no respetan esta norma. Hay estados que se encuentran fuera del sistema incluso universal de derechos humanos. Y bueno, pareciese que no debería ocurrir, pero sigue ocurriendo. Pero bueno, a nivel regional también tenemos sistemas, compañeros. ¿Sale? A nivel regional. Muy bien. Y bueno, son referencias importantes. El que más destaca como garante de derechos humanos es el sistema europeo, con la Corte Europea de Derechos Humanos ubicada en Estrasburgo, Francia. Y la cuestión de los derechos humanos que tienen una protección tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Y el ciudadano europeo tiene esa posibilidad de elegir cualquiera de las dos jurisdicciones, ¿sale? Ya sea la jurisdicción de su estado o la jurisdicción de
los estados, en este caso de la ONDE, de la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Pero bueno, me interesa el sistema interamericano de derechos humanos, el cual tiene dos documentos bases. El primero de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y el segundo de 1969, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Bien. Vamos a ver esta referencia, compañeros, porque vamos a empezar con el sistema americano. Bien. Dos organismos rectores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en la ciudad de Washington, D.C. No se crea con la Convención Americana, se crea con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora sí, esta corte, estimados amigos, va a crearse con motivo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ubicada en la ciudad de San José de Costa Rica. Muy bien. ¿Por qué hago referencia a estas dos disposiciones normativas? Porque van a ser la base del entendimiento de nuestro sistema interamericano. Si no comprendemos estos puntos, compañeros, entonces va a ser difícil que nosotros podamos hacer un ejercicio adecuado del control de convencionalidad en su vertiente difusa o concentrada. Muy bien. Aquí tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, basado en la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual ratifica a la Comisión Interamericana y crea un órgano llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean, ¿a quién no tenemos, compañeros? No tenemos a Canadá, ¿sale? No tenemos a los Estados Unidos. Por acá abajo no tenemos a Cuba, no tenemos a Haití, no tenemos a varias islas del Caribe y no tenemos a Venezuela. ¿Sale? No participaron, no suscribieron, no ratificaron a estos órganos que hemos mencionado. Pero bueno, vean ahora la base, tomando nosotros la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A que normalmente aquí sí ubicamos a la mayor parte de estados americanos miembros de la OEA, ¿sale? Salvo algunos países que siguen teniendo, bueno, no países, sino algunos estados que siguen teniendo cierto reconocimiento o cierta dependencia de una nación europea. De ahí en fuera, todos los demás estados forman parte de esta Declaración Americana. Y recuerden que esta Declaración Americana tiene una referencia importante con la creación de la Convención Americana de los Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya existía, pero se queda en simples recomendaciones. Esa es la pauta de esta declaración. Nos quedamos en meras declaraciones. Finales de los 60s tenemos una Convención Americana de Derechos Humanos y los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero ya no nos quedamos solamente con un órgano consultivo que emite recomendaciones como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Ahora nosotros, compañeros, ya creamos un órgano contencioso llamado Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí ya no todos le entraron. Como que algunos estados pues ya no se comprometieron tanto, compañeros. Y bueno, algunos derechos que contempla esta Convención Americana de Derechos Humanos son los siguientes. Solamente para hacer alguna referencia, compañeros. Tenemos, por ejemplo, derecho a la igualdad, a un juicio justo, a la participación política, al tema de participar en las elecciones dentro de nuestro estado, derecho de movimiento, derecho de asociación, a la asamblea, a una vida familiar, a una libertad de culto, derecho al asilo político, a la libertad de pensamiento, a la libertad de imprenta, a la libertad de religión, derecho a la salud, derecho al nombre, derecho a la vida, derecho a una familia, derecho a la seguridad social, interés superior del menor, de la propiedad, los beneficios del trabajo, la educación, derecho a una nacionalidad, derecho a la cultura, derecho al honor, derecho a la dignidad, derecho a la protección judicial, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, derecho a inclusive a decidir el número de hijos, al tema del esparcimiento. Y bueno, son tantos derechos que contempla esa convención y los protocolos adicionales de ella, compañeros. Y el punto es cómo llegamos a la jurisdicción nosotros de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que esa es una pregunta importante que tenemos que formularnos. Y si nos vamos a una cuestión procesal de orden interno, entendemos lo siguiente, compañeros. Hay una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir, como por ejemplo el tema de iniciar con una demanda, el tema de llevar un proceso, el tema de que se dicte una sentencia, ¿vale? El tema de que de alguna manera se ejecute esta sentencia, el tema de durante este proceso de la posibilidad de solicitar la aplicación de un medio ordinario de impugnación, ¿vale? Y bueno, toda una serie de pasos que tenemos que seguir para que se emita una resolución. La posibilidad de que esta sentencia sea objeto de un recurso, de un tema llamado, en primer lugar, medio ordinario de impugnación, como la apelación, y habiendo agotado todos los recursos internos, no habiendo ninguno pendiente por desahogar, la posibilidad de la presentación de nuestro juicio de amparo, del amparo directo. Y bueno, agotar este recurso y que el tribunal colegiado de circuito pues emita una resolución que de alguna manera ya es ya no hay nada más que interponer ante esta resolución que emite el colegiado en amparo directo. Pero bueno, vamos a complicar un poco las cosas, compañeros. Esto desde un ejercicio de control de legalidad. Pero ¿qué pasa, compañeros, si en esta demanda yo planteo una cuestión de constitucionalidad? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, la puedo plantear, sí,
ejercicio de control difuso de constitucionalidad. Cuando se dicte la sentencia, el órgano jurisdiccional tendrá que resolver sobre esta cuestión de constitucionalidad planteado. ¿Se entiende? Cuando yo me vaya a apelación, la sala tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad. Agotando el principio de definitividad en amparo directo, va a seguir siendo el argumento el tema de constitucionalidad, además de las violaciones procesales que se hubiesen cometido al momento de dictar sentencia o durante la tramitación del juicio. ¿Se entiende, compañeros? Y luego, bueno, ya habiendo agotado todo eso, entonces esta resolución que dicta el colegiado como subsiste un tema de constitucionalidad, compañeros, va a haber la posibilidad de tramitar revisión en amparo directo que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque subsiste un tema de interpretación constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Ahora no planteo la constitucionalidad. Ahora imagínense que lo que planteara yo aquí en esta demanda, ¿sale? Planteara una cuestión de ejercicio de convencionalidad difuso. ¿Ok? Cuando se emita una sentencia se tendrán que promover, se tendrá que resolver también sobre la convencionalidad a través del control difuso de convencionalidad, de agotando todo, agotando el principio de definitividad. En amparo directo se puede discutir sobre la convencionalidad todavía. Y bueno, ya habiendo agotado todo y no habiendo nada pendiente y cumpliendo con el principio de definitividad, compañeros, ahora lo que podría quedar es recurso de revisión ante la Corte por la cuestión de convencionalidad planteada, pero como no es el último intérprete de convencionalidad la Corte, ya agotamos nosotros, compañeros, todo el procedimiento ordinario dentro del Estado. Ahora nos vamos a un ejercicio de control concentrado de convencionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ese es el punto que vamos a empezar a discutir. Empezamos de cómo vamos a hacer el trámite en un ejercicio de control concentrado de convencionalidad. Vamos a verlo. ¿Quién puede presentar la petición? Acuérdense, no podemos acudir al sistema interamericano sin antes haber agotado el principio de definitividad. Salvo que el Estado no contemple ningún mecanismo, ningún recurso para la protección de los derechos humanos, o contemplándolo de alguna manera, sea gravoso, sea pues de alguna manera pues un procedimiento tan arcaico, un procedimiento tan burócrata, que los derechos humanos que se encuentran ahí garantizados van a ser agotados y consumados y no van a poder ser objeto de protección. Pero bueno, en regla general hay que agotar el principio de definitividad. Muy bien. El tema de la solicitud de medidas cautelares hasta cierto punto tiene por objeto pues evitar que el Estado siga vulnerando, que el Estado siga violentando los derechos humanos. Muy bien. La persona podrá promover de forma individual su solicitud, su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También pueden presentarse peticiones colectivas por el grupo de personas que resulten afectadas como consecuencia de ese acto de autoridad que vulnera sus derechos humanos
Y también tenemos la posibilidad de que organismos no gubernamentales presenten su respectiva petición ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, muy bien. En el caso de que varias personas presenten la solicitud, debemos de individualizar a las víctimas. Tenemos que señalar de forma muy particular quiénes son las personas que resultan afectadas, quiénes son las personas cuyo derecho humano ha sido vulnerado por la autoridad. No podemos presentar y decir, pues bueno, es toda la comunidad. No, tenemos en este caso que individualizar para efectos de la reparación económica del daño y restituir las cosas, pues en la medida que pueda ser posible su restitución antes de que ocurriera la vulneración al derecho humano. Muy bien. Ok. Otro punto importante. Tenemos que dar una explicación de cuál es la acción o la omisión por parte de la autoridad que vulneró los derechos humanos. Y la pauta de estos derechos los vamos a encontrar en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y los protocolos adicionales de esta convención. Muy bien, Convención Americana. Perdón, aquí ya me estoy confundiendo. No, hablamos de la Convención y la Declaración. Convención Americana de los Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, y con antelación hablamos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, aquí por ejemplo en esta imagen ustedes pueden percatarse de que la autoridad pues recibió una cantidad de dinero por un acto de corrupción, permitiendo que este río, que de alguna manera cubría las necesidades de esta comunidad básicas, pues de alguna manera fuera contaminado. Ahora esta fábrica que la autoridad permitió su construcción está contaminando este río. Este río está causando una afectación a esta comunidad, dañando a las personas en su estado de salud. ¿Se entiende, compañeros? Es muy importante entonces explicar cuál es la acción o la omisión que el Estado está realizando, y ello en menoscabo, en lesión de los derechos humanos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Recuerden, estimados abogados, por favor, para que nosotros acudamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos que agotar toda la jurisdicción ordinaria. Y escuchen bien, en tema de litigio estratégico, si yo quiero plantear una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, yo lo tengo que preparar desde mi acción ordinaria. No voy a venir hasta acá a decir, ¿qué crees? La norma, el acto que me estás aplicando es contrario a la convención. Tengo que hacerlo desde aquí. Yo ya estoy preparando mi litigio estratégico. Recuerden, un tema familiar, ok, en tema de legalidad, mi código civil, mi código de procedimientos civiles, ok, en control de constitucionalidad, artículo 4 de la Constitución, artículo 1, control concentrado, control difuso de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Y también ejercicio de control de convencionalidad. Recuerden, abogados, por favor, ustedes tienen que verificar aquí, cuando presentan su demanda,
un ejercicio de interpretación conforme el acto, la norma a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Agotamos toda la jurisdicción ordinaria, toda. Tenemos una sentencia firme, cumplimos con el principio de definitividad, presentamos amparo directo contra esta sentencia firme, porque ya agotamos todos los recursos ordinarios en una jurisdicción suprema, porque es muy probable que si yo presento estos argumentos, al final mi amparo en revisión tenga una posibilidad de que mi amparo directo pueda ser objeto de análisis de estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto, estimados amigos, tiene un nombre: litigio estratégico. Yo voy preparando desde un inicio la posibilidad de que mi controversia, que tiene que ver con un tema de vulneración de derechos humanos, no solamente llegue acá, no solamente llegue a la Suprema Corte, compañeros, sino exista la posibilidad que sea conocido por ¿quién? Por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Abogados, ya hemos agotado toda la jurisdicción ordinaria. Todo. Ya no hay nada más por hacer. Ya, el derecho humano fue vulnerado, no fue reparado, sigue subsistiendo esa violación. ¿Qué me queda? Control concentrado de convencionalidad. A partir de esta resolución que dicta en última instancia la máxima autoridad jurisdiccional dentro del Estado, yo tengo 6 meses para presentar mi solicitud, mi petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? Pero yo cuando hago esto es porque yo me manifesté desde la jurisdicción ordinaria. No puedo venir al final y decir, vulneraron mis derechos. Mi chavo, acto consentido. No te manifestaste. Consentiste que la autoridad realizara. Por eso preparo mi litigio estratégico. Muy bien. Recuerden, ¿con qué principio ya cumplimos antes de llegar a esta instancia? Con el principio de definitividad. Presento mi solicitud vía electrónica o me presento directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana no va a conocer del asunto en caso de que exista una controversia que se haya presentado ante otro organismo. Si ese fuera el caso, la comisión no va a conocerlo. ¿Sale? Recuerden, no debe encontrarse en trámite una solución ante otro organismo en ese tema de derechos humanos, porque si no, hay un tema de litispendencia que la Comisión Interamericana no va a poder tratar. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Bueno, ya. Presentamos nuestra solicitud. ¿Qué va a pasar, compañeros? Vamos a pasar por estas fases. Lo primero que va a analizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por abogados expertos que laboran ahí es una evaluación inicial de admisibilidad. Van a verificar que efectivamente lo que nosotros le estamos requiriendo es un derecho humano que ha sido vulnerado y que ese derecho humano tiene como base la Declaración Americana, la Convención Americana, los protocolos adicionales a estos tratados. ¿Se entiende, compañeros? Ok. En el caso de que la evaluación inicial sea positiva, la autoridad, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a rendir un informe sobre admisibilidad, con la cual va a emplazar al Estado responsable.
Sobre ese informe de admisibilidad vamos a ver un poco más adelante. Existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo. Y en ese acuerdo, estimados amigos, pues hasta cierto punto se solucione el conflicto, se solucione la vulneración al derecho humano y entonces damos por terminada esta solicitud en el sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. De subsistir el tema de no querer llegar a un acuerdo, se va a hacer una audiencia pública en la cual las partes van a presentar sus alegatos, las partes van a presentar sus pruebas, se van a desahogar y la Comisión Interamericana va a presentar un informe de fondo, ¿sí? En la cual le va a dar un plazo al Estado para que haga sus observaciones. Y después de ese plazo, pues hasta cierto punto le va a solicitar que cumpla con esta recomendación que ha emitido la comisión. De no hacer caso, entonces el asunto se puede presentar vía demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Sí. Muy bien. Seguimos. Paso 1. Presentamos nuestra solicitud, nuestra petición. Aquí está. Ahí está. ¿Qué hace la comisión? Evaluación inicial. ¿Doy trámite o no doy trámite? Desecho porque no es procedente, porque no hay una violación a derechos humanos, o le prevengo. Oiga, acláreme estos puntos que no están del todo pues muy comprensibles. Agrégueme estos documentos porque de alguna manera su demanda no es su petición no es suficiente para dar trámite. O admito. De admito, rindo el informe sobre admisibilidad y le voy a dar un número de petición en el orden que hubiese ingresado. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, sobre esa cuestión vamos a seguir estrictamente el orden en que ingresa la petición, salvo que imagínense que esta última petición que ingresó sea sobre un grupo vulnerable, sea sobre un derecho humano de trascendencia que hubiese sido vulnerado. En este caso, entonces se le va a dar un trámite preferencial a esta petición, aunque hubiera ingresado de forma posterior. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bueno, ya hablamos del informe sobre admisibilidad. Como admitió, le doy un plazo de 3 meses al Estado responsable para que conteste ese informe de admisibilidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Lo que se busca es de que las partes lleguen a un acuerdo que satisfaga sus intereses. Que el Estado diga, bueno, sí, la regué, cometí violaciones de derechos humanos, voy a resarcir el daño, voy a repararlo, voy a indemnizar, pues bueno, etcétera, etcétera. Normalmente eso sería de un Estado responsable, pero bueno. Entonces, si llegamos aquí a un acuerdo conciliatorio, aquí va a concluir toda mi petición. ¿Sale? Claro, previamente la comisión va a percatarse que efectivamente el Estado responsable cumpla con el acuerdo que celebró. De no llegar a ningún acuerdo, compañeros, entonces se va a celebrar una audiencia pública. Se va a escuchar a la víctima, a sus representantes, ¿se entiende, compañeros? Y también, por supuesto, al Estado responsable. Muy bien. Sí, compañeros, con todo gusto les presento todos los documentos que tengo y también tengo ahí algunos documentos que ingresan al sistema interamericano. Con todo gusto les envío documentación, no se preocupen. ¿Vamos bien? Ok. Sí, gracias. Muy bien. De todo esto, estimados amigos, pues al final, lo que va a hacer la Comisión Interamericana en esta audiencia entre la víctima y el Estado responsable,
en base a los alegatos, en base a las pruebas presentadas, va a emitir un informe de fondo. Muy bien. El informe de fondo y el informe sobre admisibilidad son las pautas, es el estudio que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos por parte del Estado responsable. Pero bueno, siguiendo con este ejercicio de garantía de audiencia, sobre este informe de fondo y sobre este informe de admisibilidad, pues le damos vista a las partes para que en un lapso de 4 meses pues emitan sus observaciones. Se celebra una audiencia pública con las respectivas observaciones de las partes y bueno, si de alguna manera no hay un cumplimiento por parte del Estado responsable, lo que va a ocurrir es lo siguiente: la comisión se reúne y le va a dar un plazo para que el Estado responsable sobre ese informe de admisibilidad y sobre ese informe de fondo, pues repare el daño, repare la afectación que le cometió a la víctima. De no hacerlo, previa autorización de la víctima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actuando como si fuese un fiscal, presentará la demanda que se constituye por el informe de admisibilidad y sobre el informe de fondo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Lo que va a hacer la Corte es también verificar lo siguiente. Ya llega a la Corte. Lo primero que hace la Corte es verificar si existe una violación de derechos humanos, ¿sale? Y si existe el fundamento, Declaración Americana, Convención Americana o los protocolos derivados de ella. Entonces admite, desecha o previene. En el caso de admitir, notifica a las partes para que acudan a una audiencia pública. En esta audiencia pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa a la víctima. La víctima a su vez puede tener a su representante y tenemos al Estado responsable. Muy bien. Perfecto. Muy bien. En esta audiencia pública, primero tiene el uso de la voz de la comisión, el representante. También tenemos, y vamos a escuchar, por favor, compañeros, a la víctima y al Estado responsable. Se presenta alegatos de apertura, se presentan pruebas y también se desahogan. Y bueno, posteriormente, compañeros, en base a todo esto, se va a emitir una sentencia. ¿Ok? Muy bien. La sentencia, entre comillas, es vinculante y obligatoria. Entre comillas. Y debo decirlo por qué. Porque al final de cuentas, esta sentencia queda sujeta a un principio del derecho internacional que se llama la Pacta Sunt Servanda. Los tratados, los acuerdos internacionales se cumplen de buena fe por los estados que lo suscribieron. Se supone que deberían velar por eso. ¿Se entiende, compañeros?
No hay una policía interamericana, no hay una manera coactiva de hacer cumplir esa sentencia. A lo mejor acusar ante la Secretaría General de la OEA que el Estado no cumple con estas resoluciones, acusarlo con el Banco Internacional para que no le otorguen un crédito, acusarlo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues para decir que el Estado es un Estado que viola derechos humanos. Pero bueno, esas son las presiones internacionales que podrían ocurrir. Muy bien, aunque la Corte Interamericana no porque haya emitido su sentencia, no va a verificar que las partes cumplan, que el Estado responsable cumpla, ¿sale? Que en este caso las partes, pues de alguna manera se verifique que ha sido reparado, ha sido resarcido, ha sido indemnizado la violación al derecho humano de la cual el Estado fue responsable. ¿Se entiende, compañeros? Toda esta pauta es la referencia de cómo opera este sistema interamericano de los derechos humanos. Toda esta pauta a través de un tema llamado litigio estratégico, estimados amigos. Pero bueno, ya habiendo comentado esto, ahora algunos tratados internacionales protectores del derecho de familia lo encontramos en los siguientes fundamentos, que va a ser la pauta de los comentarios que vamos a hacer en las siguientes unidades. La unidad 5, la familia en el sistema interamericano de derechos humanos, y la unidad 6, que va a ser sobre las resoluciones importantes en el tema de derechos humanos derivado del derecho de familia. Muy bien. Marco internacional del derecho de familia. Declaración universal de derechos humanos. Artículos para que ustedes vayan anotándolos y vean la referencia sobre la familia: 12, 16, 23 y 25. Por lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos los siguientes artículos. Del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 17, 23 y 24. Del Internacional, el 7, el 10 y el 11. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Y tenemos otra referencia importante, estimados amigos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tema que vamos a referir a continuación, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 5, 9 y 10. Y en particular son referencias importantes, compañeros, que vamos a destacar en las unidades 5 y en la unidad número 6. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo toda esta explicación, compañeros? Muy bien. Entonces, a lo largo de esta exposición, nosotros hemos hecho referencia a algo muy importante. Con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos que los actos de autoridad administrativa, legislativa y judicial se van a analizar a la luz del ejercicio del control de constitucionalidad, a la luz del ejercicio de el control de convencionalidad a través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El derecho internacional empieza a tomar una temática muy importante. Por eso, todas las materias, todas, a partir de esta reforma constitucional, van a tener, o siempre han tenido más bien, una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte, por ejemplo, del derecho familiar
la tenemos en el Código Civil y en demás disposiciones normativas que regulen la familia. En este caso en particular, el tema que estamos viendo. Y la parte adjetiva en el Código de Procedimientos Civiles. Y bueno, todo esto nutrido del ejercicio del control de constitucionalidad y del ejercicio del control de convencionalidad en sus vertientes de control difuso y control concentrado de convencionalidad. Muy bien, compañeros, antes de continuar y antes de hacer una pauta, voy a empezar a revisar sus comentarios. No me gustaría avanzar más sin antes verificar que lo que estamos viendo está siendo comprendido por ustedes, porque las dos últimas unidades van a versar sobre fundamentos internacionales referente al derecho de familia, y en particular la última unidad es una unidad totalmente de resoluciones que tienen que ver con el derecho de familia. Muy bien, es importante sus preguntas, así que si vamos teniendo, vamos a ir formulando sobre estas primeras unidades que hemos visto. Muy bien, vi que en el chat había unas preguntas. Si me permiten, vamos a irle dando lectura. Muy bien, perfecto, vamos a ver. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. Buenas tardes a todos. Todos hacen saludos. Roberto nos presenta algunos documentos sobre la Corte Interamericana. Excelente. Abogada Leti Manríquez nos dice: los países. Es así, sí, exactamente. Me refiero exactamente a los estados como sujetos del derecho internacional público. Y bueno, cuando hablamos, creo, si no más recuerdo la pregunta, me imagino que va referente a los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o referente al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Muy bien, Roberto nos sigue compartiendo la Convención Americana de Derechos Humanos para que ustedes la descarguen aquí en PDF. Ok, López Neria. Sí, con todo gusto le comparto documentación que tengo sobre documentos de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué medios coercitivos? Nos pregunta Samuel Olmedo. Pues miren, coercitivos como tal, pues no, es un poquito soft law. Lo que nos quedaría en este caso, estimado Samuel, es como le mencioné, la cuestión de que pues de alguna manera se presente pues un requerimiento ante la Asamblea General de la OEA, de que de alguna manera se le notifique al Fondo Monetario Internacional para que no se otorgue algún empréstito, de que notifiquemos y le pidamos la intervención posiblemente en este caso a lo mejor a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creo que es lo más que podría pasar en este caso, compañeros. Pero si no, le harían como Venezuela. Venezuela tuvo una resolución en contra. Chávez dijo que la corte era imperialista y demás, y decidió salirse del sistema interamericano. Al final nos seguimos sometiendo al tema del soft law. Ok. ¿Cómo, Adriana Escamilla, cómo argumentar y fundamentar la demanda? Muy bien. Estimada amiga, vamos a ver lo siguiente. Ahí va. Una demanda, de forma muy general, por supuesto que aquí no me atrevería a hacer una demanda de la materia familiar, pues porque eso tendría un tratamiento muy en particular en un diplomado para llenar toda esta demanda con todos los requisitos que contiene, ¿no? En esta demanda, normalmente hacemos un ejercicio de control de legalidad. Siempre lo estamos haciendo, aplicando normas, tanto sustantivas como adjetivas, en la materia que verse nuestra litis.
sustantivas, adjetivas. Sustantivas, referente a derechos y obligaciones. Adjetivas, predominantemente procesales. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. De todo esto, al final de cuentas, recuerden que tenemos dos controles: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Si estas normas, al hacer el ejercicio de interpretación conforme, verificamos que son contrarias a la Constitución, ejercemos un control llamado de constitucionalidad. O también, si la Constitución amplía la esfera protectora, también aplicamos el ejercicio de control de constitucionalidad. Si no me es suficiente con el ejercicio del control de constitucionalidad, también voy a agregar y voy a solicitar la aplicación del control de convencionalidad, tomando como base los fundamentos normativos que hemos señalado con antelación. Desde mi demanda, yo estoy preparando mi litigio estratégico. Fundamentos de derecho, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Pero no me vengan nada más a decir que con fundamento en el artículo primero requieren la aplicación. Compañeros, sean muy claros y señalen la norma interamericana que están aplicando, o en todo caso, compañeros, agréguenme cuál es la jurisprudencia, ¿ok?, que ustedes solicitan se aplique a este caso en particular. Y háganme un ejercicio argumentativo, háganme un ejercicio de ponderación. ¿Se entiende, compañeros? Esto es parte muy importante. Si no, pues hasta cierto punto a lo mejor no estamos haciendo un adecuado ejercicio de este control. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Voy a continuar con sus preguntas. Vamos a ver. Ok. Adriana Escamilla, no sé si te haya contestado con ello. Maestro, dice, no puse atención ante quién se presenta la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No la va a presentar usted, mi estimado amigo. Acuérdese, primero se agota la instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propia comisión, tomando como referencia el informe sobre admisibilidad y el informe sobre fondo, si la autoridad responsable decide no cumplir con esta determinación, la propia Comisión Interamericana va a presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Muy bien? Ok. Verónica, ¿nos podría mandar? Ok. Bueno, las de la clase pasada, no sé si aquí está alguna autoridad de comprender, a ver si me ayudan a enviarles las presentaciones de la sesión pasada, que fue otro tema completamente distinto, pero bueno, a ver si las podemos enviar, compañeros. Y bueno, pues bueno, creo que no sé si tengamos alguna otra pregunta. Hasta el momento son todas las que tenemos. Sigan haciendo sus preguntas, por favor. Son muy importantes para el desarrollo de este diplomado especializado. No se queden con dudas. Hay que hacerlo, por favor. Y ya Colegio Comprender nos dice que en este momento van a compartir esas presentaciones. Muy bien. Estimados amigos, Gracias. sí, a sus órdenes. Alguna autoridad de Comprender, si me permiten, siguiendo los protocolos que maneja Colegio Comprender, pues vamos a darles un pequeño receso, un pequeño descanso de 20 minutitos para que puedan pues estirar un poquito las piernas, hacer un poquito de estiramientos y bueno, sigan concentrados para la segunda parte de la sesión. Son las 7 de la noche, hora del centro, con 9 minutos. Eso implicaría que a las 7 de la noche con 29 minutos, horas del centro de la Ciudad de México, vamos a continuar. Así que les ruego, compañeros, sean muy puntuales para continuar con el desarrollo de este tema, que espero que les resulte interesante. La quinta unidad
va a ser el tema de la familia en el sistema interamericano de derechos humanos, y la sexta unidad va a ser una serie de resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de familia. Entonces son temas muy importantes. Entonces, por favor, compañeros, 7:29. Muchas gracias. Colegio Comprender, entonces ahorita continuamos. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí. Sí, Muchas, gracias. De muchas acuerdo, gracias. a sus órdenes. Entonces ahorita continuamos. Muchas gracias.